Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por haberme invitado a darles esta charla. Espero que les parezca interesante. Yo sé que ustedes son un grupo de astrofísica y esto tiene que ver con astrofísica, aunque siempre un poco de ladito, aunque al final sí vamos a ver los impactos que tiene, sobre todo en los últimos años, este tipo de observaciones de ondas gravitacionales en la astrofísica. Pero voy a empezar hablando de la relatividad numérica. O sea, en esta charla les voy a hablar de qué es la relatividad numérica y un poco cuáles son sus aplicaciones, sobre todo a las colisiones de agujeros negros y a las ondas gravitacionales, ¿no? Perdón, me Sí. parece que estamos viendo la, no la presentación, como que estamos viendo tu ayuda. Ah, déjame quitar la presentación. Sí, ya está, Ahí ¿no? Sí. está, ya, Ya, perfecto. perdón, sí. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el Premio Nobel de Física del 2017, que fue por la primera detección de ondas gravitacionales, pero si quieren luego platicamos un poquito al respecto, si da tiempo. Entonces, déjenme presentarles un poco la idea de qué es la relatividad numérica. Bueno, partimos de la relatividad general de Einstein, las ecuaciones de campo de Einstein o de Einstein-Hilbert, si quieren, que se las pongo ahí, dado que ustedes todos son astrofísicos, espero que no los asusten. Así vistas son muy inocentonas. El lado izquierdo es lo que se conoce como el tensor de Einstein, que es una medida de la curvatura del espacio-tiempo de 4 dimensiones. El lado derecho es el tensor de energía-momento de la materia, que es la distribución de energía y de momento y flujos de energía y momento están contenidas en ese tensor. Trabajo siempre en unidades en las que la constante de la gravitación universal y la velocidad de la luz son uno, son las unidades estándar en las que trabajamos en relatividad. Entonces, por eso no ven Gs y Cs, pero si no sería G entre C a la cuarta del lado derecho. Estas son ecuaciones, como les comentaba, que relacionan por un lado al lado izquierdo la geometría del espacio-tiempo, es decir, el campo gravitacional, que en relatividad general es la geometría del espacio-tiempo, con del lado derecho la distribución de materia y energía que está generando dicho campo gravitacional. Les digo, así escritas se ven muy bobas, son ecuaciones, en realidad los conceptos son muy elegantes, son eh, resumida en estas ecuaciones hay una serie de ideas muy complejas, pero la ecuación en sí es muy elegante, muy sencilla. Pero esto esconde una complejidad enorme en estos términos. El lado izquierdo, este tensor de Einstein, es un tensor de curvatura que tiene que ver con segundas derivadas del tensor métrico, que finalmente es el que representa la geometría, etcétera, etcétera. Entonces, estrictamente es un sistema de ecuaciones muy complejo. Es un sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales. Son 10 porque son tensores 4 por 4 en 4 dimensiones, pero son simétricos, entonces tienen 10 componentes independientes. Entonces, en realidad son 10 ecuaciones en diferenciales parciales, como les decía, en 4 dimensiones de espacio y tiempo, acopladas entre sí y no lineales, ¿ok? Entonces son ecuaciones muy difíciles de resolver. Peor tantito, así están muy compactas, pero cuando las escribo en un sistema de coordenadas completamente general y hablo todos los términos de manera explícita, en lugar de dejar sumas indicadas, abro todas las sumas y pongo todos los términos, literalmente tienen como 3000 términos y no estoy exagerando. Son realmente, si uno lo pone en Maple y le dice abre todas las sumas, acaba uno como con 3000 términos. Entonces son ecuaciones diferenciales en 4 dimensiones, acopladas no lineales y con miles de términos. Son muy difíciles de resolver en casos generales. Einstein mismo, la primera vez que las terminó de escribir, dijo, bueno, estas ecuaciones nunca nadie las va a resolver analíticamente, y lo primero que hizo fue empezar, se dedicó a desarrollar técnicas de soluciones aproximadas. Einstein estaba equivocado, sí hay soluciones exactas, de hecho la primera solución exacta la encontró Schwarzschild en 1916. A los 3 meses de que Einstein había publicado sus ecuaciones ya había una solución exacta, pero corresponde pues al típico caso que resolvemos los físicos, un caso con simetría esférica en el vacío y estático, ¿no? Pero esta fue la primera solución exacta y hoy en día se conocen, hay libros enteros de soluciones exactas, hay docenas o más de soluciones exactas, pero la mayoría de estas soluciones exactas son de interés más bien matemático porque no tienen aplicaciones físicas directas. Las soluciones que tienen aplicación físicas directas las puedo contar con los dedos de las manos, básicamente. Son la solución de Schwarzschild, la solución de Kerr, soluciones cosmológicas, pero son soluciones realmente contadas, las que tienen una aplicación física o astrofísica. Entonces el problema que nos enfrentamos es que cuando queremos estudiar las predicciones que nos dan estas ecuaciones de campo en una situación que sí tenga relevancia astrofísica, por ejemplo el colapso gravitacional de una estrella o la explosión de una supernova o el choque de objetos compactos, ya sean estrellas de neutrones, por ejemplo, o agujeros negros,
Pues resulta muy difícil o incluso imposible buscar soluciones exactas a estas ecuaciones, y entonces esto lo que implica es que requerimos de soluciones numéricas a estas ecuaciones, y este es el campo de la relatividad numérica. La relatividad numérica es básicamente esta rama de la relatividad que trata de resolver las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert de manera numérica en situaciones de interés astrofísico donde simplemente no podemos tener una solución estática. Entonces a eso es a lo que me dedico y a lo que nos dedicamos varias personas ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares, pero realmente es un área relativamente pequeña de la física a nivel internacional. Yo no creo que haya más de 200 personas en todo el planeta haciendo este tipo de simulaciones en este momento. Les pongo un poquito de un anuncio. Si les interesa aprender en detalle relatividad numérica, hay un libro que yo publiqué hace ya poco más de 10 años, en el 2008, y hay otro más reciente de Baumgarten y Shapiro, donde también discuten las técnicas que se utilizan en esta área de relatividad. Ahora, resolver estas ecuaciones es complicado por varios motivos. En primer lugar, en la relatividad general, el espacio y el tiempo están unificados en una sola estructura, en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, un continuo de 4 dimensiones. Y cuando uno encuentra una solución exacta, pues uno pone todas las ecuaciones y al final resuelve todas de golpe, y entonces acaba como una solución que representa a toda la historia del universo para esa situación particular que uno resolvió, pero es todo el universo en bloque. Tenemos una solución completa en la que espacio y tiempo están mezclados. Pero a la hora de querer resolver algo numéricamente en la computadora, esta manera de ver las cosas, aunque es muy elegante, no es práctica para una solución numérica. Cuando queremos una solución numérica, lo que estamos tratando es buscar la evolución del campo gravitacional en el tiempo. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es romper esta simetría tan elegante de las ecuaciones de la relatividad general, romper la simetría entre espacio y tiempo y recuperar, por un lado, el espacio tridimensional y, por otro lado, una evolución en el tiempo. Hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, uno puede, en lugar de tratar de pensar en espacio-tiempo, uno puede rebanar en lo que se conoce como en conos de luz, es lo que se conoce como la formulación nula, rebanar el espacio-tiempo como en conos que representan la propagación de rayos de luz. Pero lo que me voy a concentrar aquí es otra manera de hacerlo, que es un poco más intuitiva y que es la que se usa en la mayoría de las simulaciones numéricas que se hacen hoy en día, que se conoce como la descomposición 3+1, que es justamente romper el espacio-tiempo de 4 dimensiones en 3 dimensiones de espacio y 1 dimensión de tiempo. La variable fundamental en la relatividad general, lo que estamos tratando de resolver, el campo gravitacional, está representado por lo que se llama como el tensor métrico, que es lo que nos permite medir distancias y tiempos. Es un tensor una matriz de 4×4 simétrica que representa la geometría del espacio-tiempo, nos permite medir distancias y medir tiempos, pero en este formalismo 3+1 tenemos que romper ese tensor métrico, como está en esa primera ecuación. El lado izquierdo de S cuadrada es lo que se conoce como el intervalo de distancia, o la pseudodistancia, y del lado derecho ven que ya separé el tiempo como una cosa distinta de las coordenadas espaciales. Las coordenadas espaciales son x, y, con de i va de 1 a 3. Y lo que hacemos es intuitivamente rebanamos este espacio-tiempo 4 dimensiones en rebanadas tridimensionales. Cada una de estas rebanadas verdes en realidad tiene 3 dimensiones. Y hacemos estas rebanadas y rebanamos, foliamos nuestro espacio-tiempo con esta serie de rebanadas. Estas rebanadas no son únicas, es una elección que tenemos que hacer exactamente cómo rebanamos el espacio-tiempo. Y cuando rebanamos el espacio-tiempo, básicamente separamos esta geometría del espacio-tiempo, esta métrica del espacio-tiempo, en 3 pedazos diferentes. Uno es simplemente la geometría interna, que es esta cosa que se llama gamma en la primera ecuación. Lo que representa es la geometría interna de cada rebanada tridimensional. Esa es una geometría espacial, una geometría con signatura euclidiana que me dice cómo mido distancias en mi espacio tridimensional, que también es curvo, pero por lo menos ya es tridimensional y no en 4 dimensiones. Y luego tengo otras 2 funciones. Una función que aquí se representa por la letra alfa, que se llama la función de lapso, que me dice cómo transcurre el tiempo cuando avanzo de una rebanada tridimensional a la siguiente. Y como el espacio-tiempo es curvo, esta función depende de la posición. El tiempo no avanza igual en todos lados, entonces me dice cómo avanza el tiempo en cada uno de los puntos del espacio, y básicamente es la medida del tiempo que mediría un reloj que se propaga en la dirección temporal, en la dirección normal, perpendicular
a las rebanadas tridimensionales en estas 4 dimensiones. Entonces tengo mi rebanada tridimensional, me fijo en la dirección perpendicular en 4 dimensiones y a lo largo de esa dimensión digo qué tiempo me diría un reloj físico, y esa se llama la función alfa, la función del lapso. Y tengo un vector tridimensional que se llama el vector de corrimiento, que me dice cómo propago las coordenadas tridimensionales en el tiempo. Por ejemplo, el origen del sistema de coordenadas, a dónde va a dar en el tiempo. Puede seguir la dirección normal o puede no seguir la dirección perpendicular, y entonces eso me da un vector que me da una dirección de propagación de las coordenadas, y también es una función de la posición y del tiempo en principio, porque puede variar de un punto a otro y variar en el tiempo. Entonces esto me permite separar mi métrica tridimensional en estas funciones. Resulta que las funciones alfa y beta, que son 4, porque alfa es 1 y beta son 3, es un vector tridimensional, son libres. Yo las puedo elegir como yo quiera. Es una elección de coordenadas, o en lenguaje más técnico es una elección de norma. Es la manera en la que elegimos nuestras coordenadas, le llamamos la elección de norma. Entonces son libres. El tener libertad de elegirlas pues es una espada de 2 filos, porque primero uno dice qué bonito, soy libre de hacer lo que quiera. Y la segunda pregunta es, ¿y ahora que soy libre de hacer lo que quiera, qué hago? Entonces no es claro qué es lo que uno debe hacer o cuál es una buena elección. Entonces por eso les digo que es un poco una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición, ¿no? Otra cantidad que es muy importante es una cosa que llamamos la curvatura extrínseca. La curvatura extrínseca tiene que ver con cómo se ve esta superficie tridimensional, este espacio tridimensional sumergido en las 4 dimensiones del espacio-tiempo. Y hay un concepto de curvatura que tiene que ver con qué le pasa al vector perpendicular a este espacio tridimensional cuando lo muevo de un punto a otro. Y si cambia, cuando lo transporto de un punto a otro, entonces decimos que esta superficie tiene curvatura extrínseca. Es básicamente, la definición es esa, cómo cambia el vector perpendicular cuando lo muevo de un punto a otro. Pero a través de la definición uno puede hacer ciertas manipulaciones matemáticas y demostrar que la curvatura extrínseca, que es este objeto K y J, que es un tensor de 3 dimensiones, una matriz 3×3 pero simétrica, se puede expresar matemáticamente en términos de la derivada en el tiempo de mi gamma, que es mi tensor que mide la geometría tridimensional. Entonces es muy elegante. La curvatura extrínseca es una especie de velocidad de la geometría tridimensional, y hay otras derivadas del vector de corrimiento, no les hagan caso un momento. Lo importante es que la curvatura es esencialmente la velocidad de mi geometría tridimensional. Ya que tengo esos conceptos definidos, esto es pura geometría. Aquí no hay nada de dinámica, es pura geometría. La dinámica viene a través de las ecuaciones de campo, las ecuaciones de Einstein. Y entonces me voy a las ecuaciones de campo, esas G1 igual a T1, y las descompongo, las proyecto hacia la hipersuperficie usando el vector normal. Las puedo proyectar en la dirección normal o en la dirección a la hipersuperficie, o de hecho, como las ecuaciones de Einstein tienen 2 índices, porque son tensores, puedo proyectar uno de los índices hacia abajo y uno en la dirección perpendicular. Entonces hay como 3 posibles proyecciones, de proyectar todo en la dirección normal, proyectar todo hacia abajo, o una mezcla, uno y uno. Entonces eso me da una serie de ecuaciones que vienen de las ecuaciones de campo. 2 de ellas son esta proyección completamente normal, o la proyección mezclada, y estas son las que están aquí abajo, se conocen como constricciones. La constricción hamiltoniana, que es la primera ecuación, se llama la hamiltoniana por el lado derecho está esta ρ, que es la densidad de energía. Entonces tiene que ver con energía, por eso es la constricción hamiltoniana. Y ven que tiene términos cuadráticos en mi tensor de curvatura extrínseca. Y luego esta R es el escalar de curvatura de la superficie tridimensional. Entonces esta R es un objeto muy complicado, tiene segundas derivadas del tensor métrico tridimensional. Es un objeto difícil, complicado. Es lo que se conoce como el escalar de curvatura. Y la siguiente ecuación es una ecuación que es vectorial. Hay un índice libre, que es el índice I. Como ven, hay condición de la suma de Einstein, el índice J está sumado, es un índice mudo, pero el índice I es libre. Del lado derecho tengo esta J, es la densidad de momento de la materia que genera el campo gravitacional, entonces por eso se llama la constricción de momento. Este operador es un operador derivada, entonces son derivadas de mi curvatura extrínseca igual a este operador de momento. Estas 2 ecuaciones, si las ven, no hay derivadas en el tiempo en ningún lado. En la de abajo hay evidentemente derivadas espaciales, con este operador nabla, y la de arriba no se ven, pero están escondidas en mi R. Mi R tiene segundas derivadas de la métrica, pero son todas derivadas espaciales. No hay derivadas temporales. Lo que quiere decir que no son ecuaciones dinámicas, son ecuaciones de constricción, por eso se llaman constricciones. Son ecuaciones que tienen que valer a todo tiempo. Son análogas
si se acuerdan de sus ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell también hay dos ecuaciones de Maxwell que no tienen derivadas temporales. Una es la ley de Gauss y la otra es el hecho que no hay monopolos magnéticos. Esas dos ecuaciones de Maxwell no tienen derivadas temporales y son constricciones, deben satisfacerse a todo tiempo. Lo mismo en este caso, nada más que se ven más feas. ¿Okay? Y las otras ecuaciones, son cuatro ecuaciones. Una ecuación escalar y una ecuación vectorial en 3 dimensiones, son 4, pero las ecuaciones de dinámicas eran 10, entonces me faltan 6. Las otras 6 ecuaciones están aquí, son las ecuaciones proyectadas sobre la hipersuperficie. La ecuación de arriba, de hecho, es nada más la definición de la curvatura extrínseca despejada, esta ecuación que me da la derivada en el tiempo de gamma igual a k. Esta realmente es una definición, no es una ecuación dinámica, pero la ecuación dinámica son las de abajo, las derivadas en el tiempo de k. Y me da esta cosa horrorosa que ven del lado derecho, hay derivadas de las K, derivadas de las betas, segundas derivadas de las alfas, y luego peor tantito, este tensor R y J es el tensor de curvatura de Ricci, que tiene unas combinaciones espantosas de segundas derivadas del tensor métrico. Y luego al final, en la última línea, ven las contribuciones de la materia, la densidad de energía, que es esta ρ. La S que está aquí es el tensor de esfuerzos de la materia, esencialmente las presiones y tensiones que hay en el material. Si es un fluido son presiones. Y luego la traza de ese tensor, que esa es la contribución de la materia, pero todo lo más son derivadas muy feas. Estas ecuaciones ya escritas así, ya descompuestas en el formalismo 3+1, que ya me dan un sistema de ecuaciones de evolución dinámicas, que son estas que están viendo aquí en blanco. Se conocen como las ecuaciones de Arnowitz-Desser-Misner, fueron derivadas por estas tres personas en 1963. Y ellas no las derivaron para hacer relatividad numérica, ellas las derivaron porque querían hacer gravitación cuántica y necesitaban poder expresar las ecuaciones de Einstein como un sistema de ecuaciones de evolución para a partir de ahí tratar de sacar un hamiltoniano y hacer mecánica cuántica. Pero bueno, se ven ideales para hacer simulaciones computacionales. No son únicas, porque se hicieron una serie de lecciones para llegar aquí. De hecho, las constricciones que les enseñé acá, que no tienen derivadas temporales, si yo paso el lado derecho al lado izquierdo y tengo una ecuación que dice todo esto es igual a 0, pues puedo sumar múltiplos de esos ceros a estas ecuaciones de manera arbitraria y entonces como lo estoy sumando ceros, las soluciones físicas no cambian, pero la estructura matemática de las ecuaciones sí puede cambiar, pues estoy sumando una bola de derivadas. Entonces puedo alterar la estructura matemática, las propiedades matemáticas de las ecuaciones sin alterar las soluciones físicas, ¿no? Entonces esto hace que el sistema sea muy complicado. Y de hecho ha sido útil porque nos ha permitido reescribir las ecuaciones de maneras más adecuadas para hacer las simulaciones. De hecho, estas ecuaciones, así como están, la gente las utilizó para hacer simulaciones numéricas en los 70s, los 80s y todavía en los 90s. Pero los matemáticos desde los 80s nos estaban insistiendo que estas ecuaciones no estaban muy bien, que si uno hacía un análisis matemático de la estructura característica, o sea, la evolución de los diferentes modos de estas ecuaciones, uno se daba cuenta que estas ecuaciones a nivel matemático no están bien planteadas, tienen problemas matemáticos, y entonces ya no las usen así porque es un problema. Hasta finales de los 90 les hicimos caso a los matemáticos y nos dimos cuenta de que sí había maneras de mejorar estas ecuaciones sumando múltiplos de las construcciones para mejorar sus propiedades matemáticas sin alterar las soluciones físicas. Les digo, eso fue a fines de los 90. Durante los primeros casi 30 años no les hacíamos caso. Los numéricos somos muy prácticos, la gente que hace simulaciones numéricas. Entonces los matemáticos nos decían, aquí hay un teorema que dice que esto no está bien planteado. Decíamos, pues está que interesante, pero déjanos tranquilos, vamos a seguir trabajando. Pero al final nos dimos cuenta que realmente los matemáticos tenían razón y que había que hacerles caso. Es otra historia, no me voy a meter por ahí, pero al final, a partir de fines de los 90, en realidad teníamos ya un conjunto de ecuaciones que a nivel matemático están bien comportadas y esas son las que son ideales para hacer simulaciones numéricas. Ya que tenemos esas ecuaciones, que son las ecuaciones de evolución, el siguiente problema es resolver los datos iniciales. Sí. ¿Son ecuaciones, un sistema de ecuaciones hiperbólico entonces? ¿O? Exactamente, el sistema de ecuaciones es hiperbólico, pero de hecho estas ecuaciones, así como están escritas, son débilmente hiperbólicas. Débilmente hiperbólicas quiere decir que no tienes un conjunto completo de eigenvectores. Aunque los eigenvalores son todos positivos, que es lo que debes tener para que el sistema sea hiperbólico, los eigenvectores no hay un conjunto completo. Y lo que hicimos fue modificarla sumándole múltiplos de las concepciones para conseguir un sistema fuertemente hiperbólico, que es mucho mejor. Pero ese era justo el problema. ¿Sí?
los autovalores, entonces las velocidades que aparecen en los autovalores. Las velocidades son los autovalores que te dan, bueno, desde luego te salen la velocidad de la luz, en algunos de estos hay valores, que es la velocidad natural de propagación de la gravitación, pero te salen otras velocidades que no son la velocidad de la luz, que son libres, que tienen que ver con la elección de coordenadas. Como la elección de coordenadas es libre, ahí los autovalores, las velocidades de las coordenadas pueden ser cualquier cosa, incluso más rápido que la luz. Y hay otras velocidades que tienen que ver con la violación de las constricciones. Las constricciones se pueden violar a nivel numérico, y esas soluciones no son físicas, pero de todas maneras las soluciones están aquí en el sistema, y esas también se pueden propagar a velocidades arbitrarias, pero también salen del análisis característico. Disculpa, pues, Miguel, una pregunta. También en los vectores propios, perdón, en los valores propios te pueden salir, por ejemplo, como la velocidad del sonido. En esta parte no, porque estoy analizando solamente la parte de la geometría. La parte de la pura geometría, la velocidad del sonido no aparece. La velocidad del sonido aparecería si en estos términos de materia tú dices que es un fluido, por ejemplo, y entonces tienes ecuaciones de hidrodinámica, y en la hidrodinámica te aparece la velocidad del sonido. Pero en la pura parte geométrica no aparece la velocidad del sonido. Para la parte geométrica la materia es simplemente una fuente. Le das la fuente y no le importa, ¿no? Del análisis de la parte geométrica, lo único que aparece es la velocidad de la luz o velocidades artificiales que tienen que ver con la elección de coordenadas o que tienen que ver con la violación de las constricciones, que te digo, esa no es física, pero a nivel de estas ecuaciones, pues esas soluciones existen, ¿no? No son físicas porque violan las constricciones, pero estas ecuaciones no lo saben. Entonces, en estas ecuaciones hay... Las perturbaciones que viajan a la velocidad de la luz son las ondas gravitacionales, ¿verdad? Exactamente, las perturbaciones que viajan a la velocidad de la luz son las ondas gravitacionales, sí. Que salen linealizando las ecuaciones. Entonces. Exactamente, sí, pero aquí no están linealizadas, aquí están en toda su gloria. Entonces, bueno, ya que tengo mis ecuaciones de evolución, me regreso a las constricciones porque lo que yo quiero es, para iniciar una simulación, tengo que tener datos iniciales. Yo tengo que decirles, pues, una situación física. Tengo dos estrellas que están en órbita, o tengo una estrella que está colapsando, o lo que sea. Tengo que tener una situación física en mente, pero yo no puedo dar datos iniciales libres, yo no puedo darte la métrica tridimensional. Aquí, bueno, mis variables dinámicas es la métrica tridimensional, esta gamma, y la curvatura extrínseca, que es su velocidad. Entonces tengo, esencialmente, si quieren, es posición y velocidad, ¿no? La gamma es como el análogo a las posiciones y la K es el análogo a las velocidades. Esos son mis datos iniciales, son mis variables dinámicas, pero yo no puedo darlas de manera libre como se me antoje, porque tengo que estar seguro que satisfago las constricciones. Y estas constricciones son ecuaciones muy complicadas. Como ven, la constricción hamiltoniana es una especie de ecuación de Poisson mucho más complicada, pero es una generalización fea de la ecuación de Poisson. Y la de abajo, pues son unas ecuaciones vectoriales que son básicamente divergencias de cosas iguales a otra cosa. Entonces son ecuaciones muy complicadas. Además también están acopladas entre sí. Pero yo cualquier datos inicial que doy tengo que garantizar que satisface estas ecuaciones primero. Entonces, antes de empezar una simulación numérica, tengo primero que haber construido datos iniciales que satisfacen estas ecuaciones de constricción y que además representan la situación física que tengo en mente. Entonces, ya de entrada, este es un problema en sí mismo complejo. Mucha gente durante los 70s y 80s se dedicó solo a analizar el sistema de ecuaciones de constricción para poder encontrar soluciones, valores, datos iniciales para las simulaciones que fueran consistentes y representaran la situación física. Ya a la fecha se conocen muchas técnicas, se pueden dar datos iniciales para estrellas en órbita, cosas así. Se conocen, pero en la mayoría de los casos esos datos son numéricos, no son analíticos también. También resolver las ecuaciones de constricción es un problema numérico, pero tengo que saber para dónde voy. Les voy a platicar nada más de unos, muy rápido, que justamente en los que no hay fluidos. En el resto de la charla los fluidos no van a existir, porque vamos a asumir que estamos en vacío, porque lo que nos interesa es resolver situaciones para agujeros negros. En particular, los agujeros negros son soluciones de vacío, no hay materia, y entonces estos términos de materia son cero, y en las constricciones del lado derecho es cero, ¿ok? Porque no hay materia. Entonces resulta que uno puede resolver... ¿Sí? ¿Sí? Una preguntita que me está dando lata desde hace ratito y no me deja concentrarme en lo demás. Cuando tú planteas las ecuaciones de Einstein y encuentras, bueno, haces tu transporte paralelo, integras sobre una curva y obtienes tu tensor de Riemann, y ahí tienes básicamente toda la información de la curvatura, pero lo estás viendo desde un punto de vista intrínseco. Sí. Aquí se volvió extrínseco
No, se separó en ¿Porque dos escogiste pedazos. 3 más 1 o por qué? Se separó en dos Ok, pedazos. El Riemann en 4 dimensiones, que es curvatura intrínseca, cuando hice 3 más 1, se rompe en dos pedazos. Uno que es la curvatura intrínseca tridimensional, que es esta R que está acá, que bueno, no es el ok. tensor de Riemann, este es el tensor de Ricci, pero sale del Ujú, Riemann. Y por ujú, otro ujú. lado, la curvatura extrínseca de cómo están estos espacios tridimensionales sumergidos en 4 dimensiones. Entonces, hay unas ecuaciones que te relacionan el tensor de Riemann en 4 dimensiones con el tensor de Riemann en 3 dimensiones y derivadas de la curvatura extrínseca, que se Ok, conocen como las ecuaciones de Gauss-Codazzi o de Codazzi-Mainardi también, que son... Entonces puedes recuperar siempre la curvatura intrínseca en 4 dimensiones en términos de la curvatura intrínseca en 3 de cada rebanada y la curvatura extrínseca de dicha rebanada inmersa en 4. Siempre se pueden recuperar. ok, ok. Pues estas siguen siendo las ecuaciones de Einstein, nada más las ecuaciones de Einstein Sí, escritas sí. en este lenguaje en el que folié, ¿no? Y Ajá, bueno, sí, sí, perfecto. sí. Los datos iniciales que les iba a platicar son para agujeros negros. Resulta que cuando uno resuelve para un agujero negro, una cosa que es muy bonita, cuando uno tiene un solo agujero negro, un agujero negro de Schwarzschild, sin rotación, la solución de Schwarzschild, en su interior, cuando uno lo escribe en ciertas coordenadas, tiene un agujero de gusano, tiene un túnel que conecta dos universos dentro del agujero negro. Esto se llama el túnel de Einstein-Rosen y esto se conoce pues, desde los 30 del siglo pasado. Fueron justamente Einstein y Nathan Rosen los que se dieron cuenta de esto por ahí en 1936. Entonces, en la solución de un agujero negro de Schwarzschild hay un túnel de Einstein-Rosen, un agujero de gusano. Es una solución topológica en ese sentido. Y uno puede aprovechar esta idea topológica de construir datos iniciales para agujeros negros que resuelven las constricciones. De hecho, si yo tengo dos agujeros negros que no rotan, sin momento angular, pero pongo dos, y además sin momento lineal, los pongo dos en reposo inicialmente, a t igual a 0 están en reposo, las constricciones se dejan resolver de manera analítica. La constricción de momentos es trivial porque no hay momentos, están en reposo inicialmente, y la constricción hamiltoniana se puede resolver esencialmente, te queda una ecuación tipo Laplace, y la solución de la ecuación de Laplace la conocemos. Entonces, básicamente, encuentras una solución analítica y esa solución analítica es una solución justamente topológica que te conecta a nuestro universo a través de agujeros de gusano con otros universos. La solución más sencilla es esta que está a la derecha, se llama la solución de Brills-Lindquist. Aquí nomás les pongo la representación gráfica, pero en realidad es una suma de términos 1 entre R. Que representa dos agujeros negros que están en nuestro universo conectados a través de estos túneles a universos distintos entre sí. Esta es la solución más simple. La solución más complicada es cuando uno quiere que el universo de abajo sea solo un mismo universo, no sea dos universos separados, y entonces esto es más complicado. Y es más complicado porque básicamente a través de los agujeros de gusano yo puedo volver a ver el otro agujero de gusano un número infinito de veces, porque puedo dar la vuelta. Entonces, de hecho, la polución de la izquierda, que se llaman datos tipo Misner, también es analítica, pero es una serie infinita de términos. Es parecido al método de las imágenes en electrodinámica. La solución de la derecha es nada más una suma de dos términos. Son dos datos iniciales que representan agujeros negros, dos agujeros negros inicialmente en reposo. Inicialmente, porque si lo suelto, pues no se van a quedar en reposo. Tienen gravedad, se van a atraer y van a acabar chocando. Pero a t igual a 0 están inicialmente en reposo. Y esto se puede generalizar, ya no de manera analítica, pero la misma idea se puede generalizar a pensar en agujeros negros que no están inicialmente en reposo y que rotan. De hecho, hay una solución analítica para la construcción de momentos que representa una serie de partículas puntuales con momentos lineales arbitrarios y spines arbitrarios. Es una serie de partículas puntuales que tienen cualquier momento lineal, cada una de ellas, y cualquier spin. Y esa es una solución analítica de la construcción de momentos, y cuando meto eso en la construcción hamiltoniana, esa sí ya no la puedo resolver analíticamente, la tengo que resolver numéricamente, pero el resultado final es que ya no son partículas puntuales, son agujeros negros que tienen momentos lineales y momentos angulares arbitrarios. Pero te digo, si no están rotando y no se están moviendo, de hecho, toda la solución es analítica, que es muy bonito. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Esto es lo que hacemos en la práctica, y así es como damos datos iniciales para agujeros negros. Uno puede pensar qué es esto de agujeros de gusano que conectan otros universos. Realmente no importa, porque cuando son agujeros negros, los agujeros negros tienen un horizonte afuera. Y todo lo que pase dentro del horizonte, a lo que pasa afuera le da igual, no puede afectar el exterior. Entonces, si tu horizonte es una serie de agujeros de gusano haciendo cosas raras dentro del horizonte, no va a afectar para nada lo que pasa afuera. Entonces, tú puedes hacer esto, y esto es una técnica muy, muy bonita, muy elegante de resolver datos iniciales para agujeros negros. Esto se desarrolló entre los 60s y los 70s, y luego ya
para el caso más general ya se hizo hasta los 90 en la solución numérica. El hecho es que sabemos resolver las constricciones para agujeros negros con momentos lineales y spines arbitrarios, afortunadamente. Por ejemplo, aquí les pongo las soluciones. La de Brin-Lindquist es muy fácil, una serie de n agujeros negros, una serie de términos 1 entre r, y ya. Esta sí es lo que conocemos con el factor conforme, que es como una cosa que multiplica todo el tensor métrico y que cuando estoy en un espacio plano vale 1, entonces 1 más una serie de agujeros negros. Y el de abajo es más complicado, aquí nada más de hecho hay 2 agujeros negros y es una suma infinita, ¿no? Pero estas son las soluciones que les comentaba, son analíticas. Y cuando tiene momento lineal y spin, es justamente lo que les decía, la construcción de momentos tiene una solución analítica que se ve aquí horrible. Esta P que ven aquí es el momento lineal y esta S que ven acá abajo es el spin de cada una de las partículas puntuales y las otras cosas son el vector normal a la superficie n, la distancia entre ellos, etcétera. Pero la solución es analítica, nada más que en este caso ya la solución de la construcción hamiltoniana no es analítica, se tiene que resolver numéricamente. Pero es esencialmente una ecuación de Poisson generalizada, entonces se sabe cómo resolverla inicialmente, ¿ok? Y ya que tenemos esos datos iniciales, pues los metemos a la computadora y el chiste es hacer la simulación metiendo todas estas ecuaciones tridimensionales a la computadora. Típicamente usamos diferencias finitas, para los que hacen métodos numéricos pues ya se lo saben todo. Es la técnica más sencilla, separas el espacio y el tiempo en una malla finita de puntos, esencialmente cartesiana, si estás en 3 dimensiones, o si estás en simetría esférica, pues usas coordenadas esféricas, y en cada punto de la malla aproximas tus operadores diferenciales como si fueran sumas y restas de términos cercanos. Por ejemplo, una de primera derivada es muy obvia, tomas el valor de un lado, el valor del otro, lo restas y divides entre la distancia, y esa es tu aproximación a la primera derivada. La aproximación a la segunda derivada es un poquito más complicada, pero ahí está, también es muy sencilla, son técnicas muy conocidas. Hay otras maneras de hacer aproximaciones numéricas, están los métodos de elementos finitos, están los métodos espectrales, etcétera. Pero digamos, es el más sencillo y es el que usa prácticamente todo el mundo, sobre todo para la evolución en el tiempo. Los datos iniciales se pueden resolver de otras maneras, pero ya que tiene uno la evolución en el tiempo, prácticamente todos los códigos hoy en día utilizan aproximaciones en diferencias finitas. Pues aquí, mientras más puntos tengas y más denso sea tu densidad de puntos, más alta sea tu resolución, pues más cercano estarás de la solución analítica a tus ecuaciones diferenciales, ¿ok? El precio a pagar es que en lugar de tener 10 ecuaciones diferenciales, tienes miles y miles y miles de ecuaciones algebraicas, porque en cada punto tienes ecuaciones algebraicas. Entonces acabas con miles y miles de ecuaciones y puedes tener una simulación tridimensional con 100 puntos en cada dirección, ya tienes 1.000.000 de puntos, entonces al final realmente tienes millones de ecuaciones, ¿ok? Entonces por eso necesitamos computadoras, ¿no? Pero eso es básicamente ya una parte más mecánica. Hay sus problemas, que la gente que hace hidrodinámica numérica seguramente los conoce muy bien. Las diferencias finitas a veces son un poco un arte. Solo se pueden demostrar teoremas cuando estás hablando de la ecuación de onda, pero apenas te la complicas un poquito ya demostrar teoremas ya no se puede y las ecuaciones ya están, olvídenlo. Pero hay que fijarse en varios detalles, en varias propiedades. Por ejemplo, aquí les menciono 3 que son muy importantes, que debe tener una aproximación de diferencias finitas. La primera propiedad es la consistencia. Y esto simplemente significa que en el límite en el que los intervalos entre mis puntos se van a 0, que es el límite del continuo, pues más me vale recuperar las ecuaciones diferenciales originales, ¿no? Esto normalmente se checa a mano. Uno hace la expansión y checa y se ve a ojo casi siempre que sí todo tiene el límite correcto. Les digo casi siempre porque cuando tiene uno singularidades en el sistema de coordenadas, en esos puntos singulares del sistema de coordenadas, checar esto puede no ser nada trivial. Y me van a decir, ¿por qué quiero tener singularidades en mis coordenadas? Pues no es que quiera, es que, por ejemplo, si estoy trabajando en coordenadas esféricas, pues el eje de simetría y el origen son singulares. Y entonces ahí las coordenadas son singulares, entonces ahí más me vale tener mucho cuidado de checar que mi aproximación en diferencias finitas es consistente y no es trivial, ¿okay? Pero esa es nada más una cosa obvia. Si esto no se cumple, pues no puedo empezar, ¿okay? La siguiente propiedad es lo que llamamos convergencia, que es diferente. La convergencia es el hecho de que la solución del sistema de ecuaciones de diferencias finitas, la solución de la numérica, a un tiempo fijo t, finito, converge a la solución del problema diferencial cuando los intervalos se van a 0, que no es lo mismo que lo de arriba, ¿ok? Lo de arriba es que las ecuaciones se convierten en las ecuaciones correctas. Lo de abajo es que la solución va a dar a la solución correcta, y esto en general es mucho más difícil de probar.
Y la última es lo que llamamos estabilidad. Disculpa, Miguel. Sí. Disculpa, Miguel. Cuando hablas de convergencia, ¿te refieres a que en el método, en los pasos que des durante el proceso, debe de converger a un valor estable, ¿no? Debe converger, ¿no? Sí, debe converger a un valor estable y ese valor estable más vale que sea la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Pero me refiero en el método de las diferencias finitas. O sea, a eso te refieres en convergencia. No, me refiero a que converge a la solución del problema. No nada más a que converge a un valor estable, sino que converge a la solución del problema. Eso es convergencia, ¿no? Que realmente converge a la solución de las ecuaciones diferenciales originales. Te digo, por eso si no conoces la solución, esto está difícil de saber, porque justo si conociera la solución, ¿para qué estoy haciendo diferencias finitas, no? Entonces, esto es lo que quieres, esto es lo que quieres demostrar que se va a cumplir. Te digo, esto se puede demostrar para ecuaciones relativamente sencillas, para ecuaciones más complicadas en general no se puede nada más cruzar los dedos. A lo que tú te refieres más bien es en la de abajo, la propiedad de estabilidad. Estabilidad quiere decir justo eso, que cuando tú aumentas la resolución, disminuyes el valor de delta X y delta T, esto converge a algo estable y no explota, ¿sí? Sí. Cuando algo es inestable es que aumentas la resolución y no converge a nada, sino que explota, te aparecen divergencias exponenciales. Y eso es horrible y no quieres que pase. Y esto pues se ve a ojo. Ya a ojo sabes que aumenté la resolución y esto me explotó en la cara, o aumenté la resolución y esto claramente está convergiendo a algo. Hay teoremas, el teorema de Lax, que me dice que si garantizas que esto es consistente y estable, entonces va a ser convergente a la solución correcta, pero básicamente este teorema se prueba para ecuaciones sencillas, o sea, para ecuaciones mucho más complicadas, pues más bien cruzas los dedos y tienes la esperanza que funcione. La estabilidad también es complicada. Para ecuaciones sencillas, la ecuación de onda o cosas no muy complicadas, puedes demostrar que una cierta aproximación en diferencias finitas va a ser estable, analíticamente lo puedes demostrar. Pero para las ecuaciones de Einstein, olvídalo, no hay ninguna posibilidad de que puedas demostrar esto analíticamente, son simplemente demasiado complicadas. Entonces, otra vez dices, bueno, pues ya que demostré que estos métodos funcionan para la ecuación de onda, cruzo los dedos y espero que funcionen para las ecuaciones de Einstein. Y a veces no funciona así. Entonces, ahí, por eso te digo que muchas veces son arte. Entonces, cuando no te funciona así, empiezas a jugar con los términos, a ver, voy a cambiar la manera en la que hice esto, voy a cambiar la manera en la que hice aquello, hasta que encuentro uno que es estable, y entonces ya me tranquilizo, ¿no? Pero eso no es, o sea, no hay teoremas que te guíen en ecuaciones tan complicadas, ¿no? Pero tienes criterios, ¿no? Por lo menos de cotas, ¿no? Sí, pero los criterios no son no para ecuaciones tan complicadas, ¿no? Los criterios más bien son a ojo, esto converge o no converge. O sea, haces pruebas de convergencia numéricas, haces simulación numérica y la repites a mayor resolución y la repites a mayor resolución, lo haces a 3 o 4 resoluciones y ves si hay una tendencia de que esto está convergiendo a un cierto valor o no. Pero eso siempre hay que hacerlo, ¿ok? Es importante hacerlo. Entonces, eso es lo que hacemos siempre. Siempre hacemos un análisis de convergencia, pero a nivel numérico, no a nivel analítico, porque no se puede en estas ecuaciones. Hacerlo a nivel numérico es eso. Resolver tu problema y volverlo a hacer con mayor resolución y volverlo a hacer con mayor resolución todavía a 3 o 4 resoluciones o las que puedas y ver que en efecto los errores entre una y otra están disminuyendo, esto está convergiendo a cierta cosa, y entonces ya te quedas tranquilo, ¿no? Hay por ahí un libro, ahorita no me acuerdo quién es el autor, se me fue el autor, pero hay un libro de análisis numérico que muy matemático, dice teorema, demostración, corolario, no sé qué, y luego en algún momento en el libro dice definición, idiota. Un idiota es cualquier persona que publica un resultado numérico sin haber checado la convergencia primero. Entonces, bueno, ¿no? Entonces... decir el 99% de los papers publicados. Exacto. Entonces, eso hay que decírselo sobre todo a la gente que no hace cosas numéricas, porque yo me he topado con colegas que dicen, bajé este código que es libre de la red, hice esta simulación y mira qué resultado tan interesante. Y le pregunto, ¿checaste si converge? Y se me quedan viendo como quien viene a un marciano y dicen, ¿qué es eso, no? Entonces, ok, si no checaste si converge, a lo mejor lo que estás viendo es simplemente puro error numérico y no estás descubriendo lo que tú creíste que descubrías, ¿eh? Y luego sí, aumentan la resolución y ven que su efecto tan bonito desaparece. Entonces, sí, eso es bien importante. Miguel, ¿puedo hacerte dos preguntas? Sí, claro. La primera es, entonces, si es un sistema de ecuaciones hiperbólicos, puedes escribirla como du de t más df de x, digamos, en una dimensión. En una dimensión sí podrías hacer eso. Bueno, estamos en 3 y es mucho más complicado. Pero también se podría. Bueno, es diferente. Es un sistema hiperbólico, sí, pero no es necesariamente un sistema conservativo.
O sea, no es un sistema en la que d u de t es igual a la parcial a una divergencia de f y ya. Es una divergencia de f más términos horrorosos. O sea, sí puedes identificar fuentes, pero por otro lado tienes términos extras a partir de nada más los flujos, ¿no? No es un Entonces la sistema gente no ha resuelto, por ejemplo, si lo escribes en forma de ley de conservación, no ha resuelto la parte de la izquierda con volúmenes finitos en lugar que elementos finitos. Sé que hay gente que lo ha intentado, se vuelve muy complicado, lo han intentado sobre todo en una dimensión, pero en tres es muy complicado y no son de conservación, te digo, tienes términos de fuente. Entonces no es nada más la divergencia de un flujo, del otro lado tienes términos extras de fuente. Entonces sí se vuelve muy complicado. Y lo que y aunque sí hay gente que lo ha intentado, no parece que mejore la cosa mucho. O sea, realmente los métodos agarra las ecuaciones, las diferencias finitas como están, y si las ecuaciones las escribiste bien, normalmente eso funciona y no necesitas irte a términos, a métodos mucho más complicados. Aunque sí, la gente lo ha intentado, sobre todo porque parece que en algunas circunstancias ganas en precisión. Bueno, tus resultados pueden tener errores numéricos más pequeños, pero el precio a pagar es que tus códigos se vuelven 30 veces más complejos. ¿Okay? ¿Y qué orden usan? Espacial, por ejemplo. Depende a qué. Bueno, mis códigos, los que yo tengo en mi grupo, están a cuarto orden. Pero ya la gente que hace colisiones de agujeros negros ya muy sofisticadas para determinar señales de ondas gravitacionales tiene típicamente diferencias finitas hasta en el espacio hasta de orden 8. En el tiempo es más en el tiempo normalmente nadie pasa de orden 4, pero en el espacio se pueden ir hasta orden 8 en diferencias finitas. Sí. Porque cuando tienes el agujero negro la singularidad es muy difícil de resolver y entonces necesitas altísimas precisiones ahí. Pero en el tiempo típicamente RUN ejecuta de orden 4. Los métodos más usuales, como no estamos usando estos métodos conservativos, no en la parte de la dinámica, de la geometría, los métodos típicos son métodos de líneas. Haces una discretización en el espacio al orden que quieras y usas un RUN ejecuta en el tiempo de cuarto orden. Y eso es la lo que se usa. Tus constraints espaciales, ¿cómo los Sí. incluyes? Estas son las derivadas temporales. Esa es muy buena pregunta. Hay dos filosofías. Una filosofía es lo que se llama una evolución constreñida, en donde solo utilizas algunas de las ecuaciones de evolución y cada paso de tiempo vuelves a resolver las constricciones para encontrar las variables que te faltaron. Es un método muy lento, pero que puede tener ventajas en algunas situaciones, sobre todo se ha usado en simetría esférica y en algunos casos en simetría axial. El otro método es simplemente resuelves tus constricciones a t igual a 0 y luego tomas todas las ecuaciones de evolución y las evolucionas y ya no vuelves a resolver las constricciones, nada más las monitoreas. Vas viendo que no sean muy grandes. Y ese es uno de los criterios que utilizas para saber si realmente te estás acercando a la solución correcta de las ecuaciones diferenciales o no, ir monitoreando el valor de las constricciones, pero no los vuelves a resolver. Porque resolver las constricciones son ecuaciones elípticas y resolver las constricciones en 3 dimensiones es un proceso muy lento, mientras que evolucionar en 3 dimensiones es muy rápido. Entonces, si tú empiezas a resolver las constricciones cada paso de tiempo, puede representar eso el 99% de tu tiempo computacional. O sea, se puede hacer 100 veces más lento tu código si resuelve las construcciones cada paso de tiempo, que si simplemente las monitoreas. Entonces, la mayoría de los códigos hoy en día simplemente las monitorean, pero ya la parte de la evolución numérica está suficientemente bien entendida como para que los errores no crezcan demasiado. Pero sí, si haces una simulación excesivamente larga, pues vas a tener errores que se acumulan. Ok, gracias. Bueno, ya nomás. Yo puedo hacer dos preguntas, perdón. Sí. Una es, son dos límites uno es, si yo quiero simular 2 estrellas de neutrones, entonces me tengo que meter con las heces, y Por eso supuesto. qué tanto le mete a tu código. Le mete muchísimo extra. Hay gente que se ha especializado en eso, hay expertos en hidrodinámica relativista, en relatividad general. Y ahí sí, pues se vuelve mucho más complicado, pues tienes que meter toda la hidrodinámica. Ahí en la parte de la hidrodinámica sí, típicamente la gente utiliza métodos conservativos para manejar sobre todo los choques. Okay. Y esa parte es mucho más complicada. Y además se hace mucho más lento tu código, porque en el caso del vacío, la velocidad característica de la información es la velocidad de la luz. Y entonces esa es la que te importa. Mientras que en el otro caso, la velocidad del sonido empieza a jugar un papel. Entonces también tienes que tener cuidado con la velocidad del sonido. Pero sí, hay gente que se especializa en eso y que la gente que hace colisiones de estrellas de neutrones tiene toda la hidrodinámica, no solo relativista en relatividad especial, sino es hidrodinámica relativista en relatividad general. ¿Okay? Están las ecuaciones muy bien desarrolladas. Esas sí son ecuaciones
Tampoco son conservativas en relatividad general. En relatividad especial, la hidrodinámica relativista en relatividad especial es conservativa. O sea, las ecuaciones son ecuaciones de conservación. Pero en relatividad general ya no. Hay términos fuente, ya no se conservan los flujos. Hay términos fuente que tienen que ver, que si quieres, intuitivamente tienen que ver con la energía potencial, pero que no es tan fácil en realidad general. Pero hay términos extras que te echan a perder la pura estructura conservativa. Pero de todas maneras, la gente utiliza estos métodos de captura de choques, etcétera, y sí se usan. Yo no soy experto en eso, pero sí tengo colegas que a eso se dedican, ¿no? Y ya están haciendo cosas muy sofisticadas con estrellas de neutrones. Y la otra pregunta es, digamos, hay observaciones que puede uno creer o no sobre los spins de algunos agujeros en X-ray binaries. Y hay varios que si uno no toma, que tienen spin cercano a uno. Ok, sí. Algunos de estos. Entonces, si uno toma esto con pincitas y dices, hay censura cósmica, pues no hay problema, hasta ahí se quedó. Sí. Pero si ya vemos algunos que están cercanos a uno y le echa uno un poquito más, podría decir, bueno, podría haber singularidades desnudas. Cambian mucho tus ecuaciones. Si quisieras simular colisión de singularidad desnuda con agujero negro o dos singularidades desnudas, cambiaría mucho. Las ecuaciones serían las mismas. A ver, las ecuaciones serían las mismas. Por un lado creo que nadie lo ha hecho, pero las ecuaciones dinámicas serían las mismas. Lo único que variarían son tus datos iniciales, pero las ecuaciones son las mismas. Nadie lo ha hecho así, partiendo de singularidades desnudas. Lo que sí han intentado es ver al revés, tener un agujero negro con spin muy alto y aventarle materia a ver si lo desnudas, y no se puede. O sea, no está demostrado analíticamente que esto sea imposible, pero cada vez que alguien lo intenta numéricamente, el agujero negro se defiende. Y en las simulaciones numéricas nunca se ha podido hacer desnudar un agujero negro aventándole materia con spin alto. O sea, ni chocando dos agujeros. Tampoco, ni chocando dos agujeros negros con el mismo spin. No, tampoco. De hecho, se radia a momento angular. En las ondas gravitacionales radian a momento angular. Y cuando tú chocas dos agujeros negros, el agujero negro final sí tiene spin, pero típicamente tiene spines del orden 0.7. Y que el spin sea más alto, nadie lo ha logrado, que sea mucho más alto 0.7, porque no radia el momento angular en ondas gravitacionales, el exceso, ¿no? Entonces, bueno, ahora justamente les iba a hablar de ondas gravitacionales, ya voy a ir más rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero no te preocupes, porque puedes quedarte más tiempo. Bueno. Entonces, las ondas gravitacionales ya lejos del agujero negro se estudian en lo que se conoce como la aproximación de campo débil, que es uno asume que la geometría del espacio-tiempo, este tensor métrico, esta G, es básicamente el espacio-tiempo plano, Minkowski, más una pequeña perturbación, este tensor H, que asumimos que es pequeño. Cuando uno mete eso en las ecuaciones de campo de Einstein y linealiza todo, las ecuaciones de campo se pueden reescribir básicamente como ecuaciones de onda, que es muy elegante, que tienen una fuente al lado derecho, pero si estás en el vacío esa fuente es cero. Y entonces básicamente quedas con ecuaciones de onda, pues ya por eso son ondas gravitacionales que se propagan a la velocidad de la luz. En el caso más simple las puedes resolver analíticamente y encuentras que las ondas gravitacionales tienen dos polarizaciones, como las electromagnéticas. La diferencia es que como este es un campo tensorial, las dos polarizaciones no están rotadas 90 grados, sino que están rotadas 45 grados una respecto a la otra, y te dan oscilaciones que a un círculo lo deforman esencialmente como un elipsoide en una dirección o en la dirección perpendicular, en una polarización, que llamamos la polarización más, o rotado 45 grados, que es la polarización cruz. Eso es lo que esperamos que llegue a la Tierra. Cuando una onda gravitacional nos viene desde muy lejos, aquí en la Tierra, pues la aproximación de campo débil es excelente. No solo es excelente, esta H que yo les digo que tiene que ser mucho menor que 1, para una onda gravitacional típica que llega a la Tierra proveniente del choque de dos agujeros negros en una galaxia a algunos cuantos cientos de megaparsecs, es del orden de 10 a la menos 22, ya que es mucho más chico que 1 en efecto. Entonces, eso es básicamente lo que esperamos. En la práctica, las matemáticas son mucho más complicadas. No es, o sea, esto era el caso de juguete, pero cuando tenemos una cosa de verdad es más complicado, y sobre todo cuando tenemos una simulación numérica, la simulación numérica no está en la aproximación de campo débil. La simulación numérica está resolviendo las ecuaciones de Einstein completas. Aquí no hay aproximación de campo débil en ningún lado. Entonces, lo que uno hace es trata de esta solución completa, extraer la información de ondas gravitacionales en la región lejana de la simulación, ya cerca de las fronteras, digamos, lejos de objetos centrales,
Y para eso necesito descomponer las ecuaciones y poder extraer la señal de ondas gravitacionales que recibiríamos en la Tierra. Y esto se hace de una manera bastante complicada, matemática, utilizando unas cosas que se llaman los escalares de Weyl y el formalismo de Newman-Penrose. Básicamente, se los platico muy rápido. Uno define un conjunto de 4 vectores normales entre sí y unitarios, que se llama una tétrada, ¿sí? De hecho, no unitarios, de hecho, una tétrada nula. Cada uno de estos 4 vectores tiene tamaño 0 en relatividad. Pero acuérdense que en relatividad, si llevamos su curso de relatividad, el que un vector tenga magnitud 0 no quiere decir que sea el vector 0, ¿ok? Un vector de magnitud 0, nulo, corresponde a las direcciones de propagación de la luz o de los conos de luz. Entonces uno construye 4 vectores nulos ortogonales entre sí. Es muy fácil ver también que en 4 dimensiones es imposible construir 4 vectores nulos ortogonales entre sí reales. Entonces lo que hacemos es construimos una tétrada compleja. Entonces ahora sí podemos tener 4 vectores complejos ortogonales entre sí en 4 dimensiones. Son estos que ya están ahí, la L, la K y las M, que son complejos. Y con estos 4 vectores proyecto el tensor de curvatura, que cuando estamos en el vacío, el tensor de curvatura de Riemann se convierte en un vector que llamamos el tensor de Weyl, el tensor de curvatura de Weyl, son equivalentes en el vacío. Entonces proyecto este tensor de curvatura que tiene 4 índices con estos 4 vectores y todas las posibles proyecciones que están aquí abajo me da 5 posibles proyecciones complejas. Y estos 5 posibles proyecciones complejas se llaman los escalares de Weyl, que son estas psis, que van de la psi 0 a la psi 4, que representan diferentes aspectos del campo gravitacional en la región lejana. Por ejemplo, psi 0 representa las ondas gravitacionales que vienen de infinito hacia adentro. Psi 4 representa ondas gravitacionales que salen hacia afuera, que es lo que nos interesa. Psi 2 es el campo coulombiano. Y las psi 1 y psi 3 son mezclas, ¿ok? Pero entonces puedo representar toda la información física del campo gravitacional en la región lejana a partir de estas 5 cantidades complejas. O sea, en realidad son 10 números, ¿ok? Y aquí les pongo, por ejemplo, en la aproximación de campo débil y muy lejos del objeto, las primeras 4 son 0 y la única que es distinta de 0 es la psi 4, que representa las ondas gravitacionales que están saliendo del sistema. Y a partir de esta psi 4, que lo que queremos es calcular esa psi 4, entonces en el código numérico metemos todo esto. Metemos mis tétradas en todos los puntos del espacio, defino mis 4 vectores, mi tétrada, construyo el escalar de Weyl en el código numérico, con el escalar de Weyl construyo estas proyecciones y construyo estas 5 cantidades complejas. Y ya que tengo esas 5 cantidades complejas, me fijo en la región lejana y entonces tengo mi psi 4, que es la que tiene la información de la onda gravitacional. Y dada esa psi 4, uno puede analíticamente demostrar que las ondas gravitacionales o sea, hay un flujo de energía, las ondas gravitacionales tienen energía, y puedo calcularlo con estas integrales que ven aquí. La derivada en el tiempo o sea, el flujo de energía de n de t es una integral complicada de la psi 4, es una integral doble, una integral sobre la esfera y una integral sobre el tiempo de esta psi 4, pero también puedo calcular flujos de momento, tanto de momento lineal como de momento angular, ¿ok? Entonces todo esto se hace en los códigos. La gente construye todas estas cantidades en todos los puntos de la malla, construye las psi 4, hace estas integrales sobre el tiempo y sobre esferas en mi dominio computacional. Entonces ya con todo esto puedo construir los flujos de energía de momento lineal y de momento angular. Entonces es una parte muy complicada. Hay gente que ha dedicado doctorados enteros nada más a calcular estas expresiones y luego otros que han dedicado todo su doctorado a escribir el código para que el código pueda extraer estas cantidades, ¿no? Ahora ya está hecho. Esto es trabajo que se hizo en los 90s y principios de los 2000s. Ya todos los códigos ya tienen esto implementado, pero son decenas de miles de líneas de código nada más hacer este pedazo. Pero bueno, les digo, la gente ha dedicado años a hacerlo y ya está hecho, pero se los muestro para que vean que no es trivial, no es nada más aquí está la onda, o sea, no, la mecánica es muy compleja de sacar la señal de ondas gravitacionales, y una vez que uno ya lo tiene, pues uno ya puede hacer la simulación y extraer en principio la señal de ondas gravitacionales de uno de estos sistemas. Ahora, ¿qué sistemas estudiamos? En principio podemos estudiar cualquier sistema gravitacional de interés, pero la gente se ha concentrado por razones obvias en las colisiones de objetos compactos, porque es lo que esperamos que dé una señal más intensa de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son muy débiles cuando llegan a la Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad es una fuerza muy débil. Entonces, y además las ondas gravitacionales al ser tensoriales, la parte dominante de la onda es el término cuadrupolar. Las ondas gravitacionales son cuadrupolares. Las ondas electromagnéticas son generalmente dipolares, lo que domina es el dipolo, pero aquí lo que domina es el cuadrupolo, y el cuadrupolo es más chiquito que el dipolo. Entonces, además de que el cuadrupolo es más pequeño, la gravedad es muy débil y estos objetos están muy lejos. Entonces, para cuando nos llega esto es muy débil, y entonces la gente se ha concentrado en simular
las fuentes de ondas gravitacionales que van a ser más intensas. Uno podría pensar, por ejemplo, que una supernova podría darnos muchas ondas gravitacionales, pero no es cierto. Una supernova es muy mala generando ondas gravitacionales porque es muy esférica y las ondas gravitacionales son cuadrupolares, entonces no hay contribución de un monopolo, no hay contribución esférica. Entonces, si tuviera yo un sistema completamente esférico, no hay ondas gravitacionales, nada. Entonces, las supernovas son muy esféricas y entonces, aunque no son perfectamente esféricas, evidentemente, pero la contribución no esférica es pequeña y entonces, no esperamos que tengamos ondas gravitacionales intensas viniendo de una supernova, a menos que esté aquí a la vuelta de la esquina. De ahí en fuera, no. Pero colisiones de objetos compactos sí son muy asimétricos y sí tienen un cuadrupolo importante, y entonces de aquí esperamos que vengan ondas gravitacionales muy intensas. Uno puede pensar en colisiones de estrellas de neutrones, que la gente lo hace y se ha hecho, y hay gente haciéndolo todavía hoy en día. Es un tema muy activo de investigación, nada más que hoy le están metiendo una bola de complicaciones. Hoy le están poniendo no solo hidrodinámica, sino magneto-hidrodinámica, y están empezando a pensar en transporte de radiación, y ya le están complicando mucho, pero es un área activa de investigación. Y la otra en la que la gente se dedicó mucho a partir de los 90s y sobre todo en la primera década de este siglo, los 2000s, fue la colisión de agujeros negros. La colisión de agujeros negros, como les comentaba, no hay materia, son soluciones de vacío. Entonces no me tengo que preocupar por la hidrodinámica, no hay hidrodinámica. Lo único que necesito es saber resolver las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Entonces también hubo muchísimo trabajo en esto. Yo hice mi tesis de doctorado en esto en los 90s y todavía no lo podíamos resolver. Bueno, esto, si quieres, se los digo rápido. Las ondas gravitacionales apenas se detectaron hace poquito. Voy a llegar al final de la charla a ellas, pero hay evidencia de que existen desde los 70s. Bueno, por cierto, un poco más de historia. Einstein predijo por primera vez las ondas gravitacionales en 1917-18, pero no las entendía muy bien. En ese momento Einstein pensaba que las ondas gravitacionales tenían 6 grados de libertad. En realidad solo tienen 2. Y el problema era que no entendía muy bien todavía la libertad de norma que hay en sus ecuaciones. A los pocos años, creo que 1 o 2 años después, Eddington repitió el cálculo y se dio cuenta que jugando con las ecuaciones podía cambiar la velocidad de propagación de 4 de los grados de libertad de Einstein. Pero todavía no entendía bien las ecuaciones. Entonces, en lugar de concluir que esos 4 grados de libertad eran no físicos y los otros 2 eran físicos, concluyó que todos eran no físicos, y entonces declaró que las ondas gravitacionales no existían. Esta discusión duró 30 años, ¿okay? Todavía hasta los 50 del siglo pasado la gente discutía sobre si las ondas gravitacionales eran un fenómeno físico real o eran simplemente un artefacto matemático de la elección de norma. La cosa se calmó en los 50 y ya la gente se quedó tranquila de que sí existían, ya finalmente entendían la teoría, y en el 74 se descubrió esta evidencia muy importante. De hecho, esta gráfica es viejita y una más moderna que las observaciones llegan por hasta el 2015. Es el famoso pulsar binario que se detectó en el 74, que es un sistema de 2 estrellas de neutrones en órbita. Una de ellas es un pulsar, entonces pueden detectar y hacer mediciones astronómicas de alta precisión de la órbita, de los parámetros orbitales. Y aquí se puede ver que los parámetros orbitales están cambiando con el tiempo, las estrellas se están acercando poco a poco, y entonces el periodo de la órbita está aumentando, disminuyendo, se están girando cada vez más rápido. De todas maneras, si uno hace un cálculo de cuánto se van a tardar en chocar, son como 130 millones de años. Pero bueno, el hecho es que sí se puede medir el cambio en el periodo orbital, y se puede, por otro lado, utilizar la relatividad general para predecir la pérdida de energía debido a la emisión de ondas gravitacionales, y coinciden perfectamente bien. En esta gráfica lo que ven son los puntitos negros, es todas las observaciones de las últimas décadas, y la línea negra es la predicción de relatividad general debido a la emisión de ondas gravitacionales, y ven que le pega a todos los puntitos. Entonces esta es la primera evidencia de que las ondas gravitacionales son reales, y fue motivo de un premio Nobel de Física en el 93 para Halsey Taylor. Incidentalmente es el primer premio Nobel de Física en toda la historia que se otorga a algo que tuviera que ver con relatividad general. No tuvimos que esperar hasta los 90 para que hubiera un premio Nobel de Física en relatividad general. Yo creo que la gente no entendía muy bien la teoría y no había tampoco muchas evidencias observacionales, aunque ya había, pero no habían dado premios Nobel más que hasta aquí. Bueno, entonces el tema que nos interesa, el que yo he trabajado, como les comentaba, la fuente de ondas gravitacionales más intensas son las colisiones de agujeros negros. Son incluso más intensas que las colisiones de neutrones, de estrellas de neutrones, porque los agujeros negros son más grandes, ¿okay? Evidentemente. Las estrellas de neutrones no tienen masas mucho más allá de 2 masas solares, y los agujeros negros, en cambio, pueden tener masas de 30, 40, 50 veces la masa del Sol sin mayor problema, y entonces van a tener una emisión de ondas gravitacionales mucho más intensa. Entonces se esperaba desde los 80s que el sistema más prometedor era el choque de 2 agujeros negros.
Bueno, antes de que me lo pregunten, los agujeros negros no se encuentran por casualidad en el universo, nunca se van a encontrar. Cuando chocan es porque nacieron así, ¿no? En un sistema binario de dos estrellas muy masivas, que al final de su vida ambas terminaron siendo agujeros negros, y entonces acabamos con un sistema binario de agujeros negros que a través de emisión de ondas gravitacionales acabarán chocando después de muchos millones de años, pero si soy capaz de observar millones y millones y millones de galaxias, pues eso debe estar pasando con cierta frecuencia en algún lugar del universo varias veces a la semana, ¿no? Entonces, si tengo un detector suficientemente sensible, debería yo poder ver estos sistemas. Entonces, el problema de colisión de dos agujeros negros fue uno de los problemas, es el problema de dos cuerpos en relatividad general, es el problema más limpio de dos cuerpos en relatividad general. No me preocupo por la hidrodinámica, me preocupo por los agujeros negros. Ustedes podrían pensar que el problema más simple serían dos partículas puntuales, pero dos partículas puntuales en relatividad general no son consistentes. ¿Okay? De hecho, una partícula puntual no es consistente en relatividad general. O sea, en relatividad general el concepto de partícula puntual no existe. Lo más cercano es un agujero negro, una partícula puntual. Entonces, el problema más limpio de dos cuerpos es la colisión de dos agujeros negros, y pues no se puede resolver analíticamente porque es un sistema abierto, porque está perdiendo energía en ondas gravitacionales todo el tiempo. Entonces las órbitas no solo no son cerradas, sino que sabemos que eventualmente van a chocar. No hay una solución analítica a este problema. Entonces el chiste es una solución numérica. Como están en órbita pierden energía, eventualmente chocan. En los dos límites de tiempos tardíos o tiempos tempranos se puede aproximar el problema sin tener que resolver todas las ecuaciones de la relatividad general. Por ejemplo, cuando están muy separados los objetos, ahí sí puedo hacer una aproximación como si fueran partículas puntuales, usando lo que se conocen como técnicas post-newtonianas. Uno parte de la teoría de Newton y va haciendo un desarrollo que se va acercando poco a poco a la relatividad general, y esas técnicas me permiten entender lo que pasa para las órbitas cuando están muy lejos, los agujeros negros, y me da una señal de ondas gravitacionales que más o menos ven ahí, aumentan frecuencia y en amplitud. Cuando ya chocaron y se fusionaron, hay un agujero negro grandote al final. Ese agujero negro grandote al principio está muy perturbado, y entonces emite ondas gravitacionales para tratar de asentarse en un agujero negro ya estacionario de tipo Kerr. Y entonces esa parte también se puede estudiar con técnicas de aproximación, incluso analíticas. Se conoce como la teoría de perturbaciones de agujeros negros. Chandrasekhar, por ejemplo, trabajó mucho en eso y se conocen las soluciones analíticas a las oscilaciones de un agujero negro perturbado. Entonces esos límites se conocían, pero ¿qué pasa en medio? Eso no se sabía. Y entonces eso fue lo que se inició en el estudio de la relatividad numérica. Les pongo además aquí una idea para que vean lo complicado que fue. Las ecuaciones del ADM, les había dicho que eran del 63, en realidad son el 62, según parece aquí. Las primeras personas que intentaron simular el choque de dos agujeros negros fueron Hahn y Lindquist en el 1964, aquí a la izquierda. Y trataron de simular la colisión de frente de dos agujeros negros en una computadora. Imagínense las computadoras del 64 para que se den una idea. De hecho, peor tantito, en el 64 ni siquiera se llamaban agujeros negros. El nombre agujero negro lo inventó Wheeler en el 68. En el 64 les decían estrellas totalmente congeladas y otras cosas. De hecho, el artículo se llama sobre el problema de dos cuerpos en la geometrodinamica. Así se llama el artículo. La simulación, se imaginarán, no fue muy exitosa. Y luego no voy a entrar en los detalles, pero aquí hubo toda una serie de desarrollos y de intentos, y incluso un desarrollo colectivo de muchas universidades que juntaron un consorcio en los 90 en Estados Unidos, se llamó un Grand Challenge, para tratar de simular la colisión de dos agujeros negros en órbita. No lo lograron. Y finalmente, la primera vez que se hizo una simulación exitosa de dos agujeros negros en órbita fue en el 2005. Tardamos 40 años del primer intento a que finalmente la simulación fue exitosa. 40 años en los que hubo muchos desarrollos, no solo de códigos numéricos, sino de técnicas numéricas, pero a la vez también de técnicas analíticas, de entender la estructura, hiperbolicidad de las ecuaciones a nivel de detalle, de condiciones de norma, de cómo elegir las coordenadas, cómo elegir esta función de lapso que yo les comentaba, cómo elegir este vector de corrimiento que yo les conectaba. Todo esto hubo mucho desarrollo, tanto teórico como de métodos numéricos, como de códigos, a lo largo de 40 años, y finalmente en el 2005 se pudo hacer la primera simulación de órbitas, dos agujeros negros en órbita, que nos permitió seguir el problema completo y predecir la señal de ondas gravitacionales. Yo trabajé en esto en los 90s y a principios de los 2000s,
El desarrollo, evidentemente, no fue mío, fue Franz Pretorius el primero que logró hacer órbitas. Y a partir de ahí, del 2005, básicamente ya todo el mundo lo puede hacer, porque ya aprendimos las técnicas y cualquiera que tenga un código tridimensional más o menos avanzado puede hacer órbitas de agujeros negros hoy en día, pero hasta el 2005 nadie podía. Es un problema muy complicado. Les voy a enseñar nada más algunas simulaciones para que vean. Esta es una simulación viejita, de 1995, cuando no podíamos hacer órbitas. De hecho, este es un choque de dos agujeros negros de frente. De frente, ¿por qué? Nunca van a chocar de frente en la naturaleza, pero de frente porque si pongo dos agujeros negros de frente en una línea recta, pues tengo simetría axial. Y como tengo simetría de rotación alrededor del eje que los une, pues el código es mucho más simple, es un código en 2 dimensiones, no en 3. Entonces, por eso se hizo primero así. Este sí funcionaba, no también. Apenas se ven dos agujeros negros, ¡pum!, chocan, es muy rápido. Y todo eso que ven en colorcitos es la señal de ondas gravitacionales que se extrajo con esta Psi4 que les comentaba. El hecho de que la imagen rote es simplemente artificial. A la persona que hizo el video le pareció interesante ver que vería un observador que se está moviendo respecto al sistema. Entonces, en realidad, no es que los agujeros negros roten, no rotan, chocan de frente. Pero aquí se pudo extraer la señal de ondas gravitacionales. Es una simulación muy viejita de los 90s. Estos son resultados de esa simulación. Lo que ven aquí es la señal de ondas gravitacionales. Esta psi que ven aquí es la psi4 que les decía, la señal de ondas gravitacionales descompuesta en armónicos, en armónicos esféricos, el L igual a 2, L igual a 3 y L igual a 4. El L igual a 2 representa el cuadrupolo, es el que domina. Y lo que ven en negro es la señal de ondas gravitacionales. Y lo que ven en puntitos, esas rayas punteadas, es la predicción teórica de la perturbación de un solo agujero negro. Es entonces, lo que se llama el Quasinoma Mode Ring. Entonces, esta gráfica, cuando salió, hizo muy felices a dos comunidades diferentes. La comunidad de relatividad numérica, cuando comparó con estos resultados analíticos de teoría de perturbaciones, dijo, nuestros códigos hacen algo bien. Y la gente que hacía estas aproximaciones analíticas, cuando comparó, dijo, nuestra aproximación está bien. Entonces, bueno, esto fue muy, muy interesante en ese momento. Aquí hay otra simulación, te voy a brincar porque si no, no vamos a acabar. Esta es una simulación ya del 2006, posterior al gran desarrollo de Pretorius. Aquí ven dos agujeros negros que en realidad lo que ven es el campo gravitacional en el centro, por eso se ven esos infinitos. Y aquí van a ver que ya da un par de órbitas y se fusionan en uno grandote. Aunque no se ve porque es muy pequeño, esta simulación contiene ya toda la información de las ondas gravitacionales. Cuando yo vi esta simulación, por poco me voy de espaldas, porque yo llevaba trabajando en esto casi 15 años y no lo había podido hacer, y cuando vi esto me daban ganas de llorar de la emoción. Y aquí ven del lado derecho, sobre todo, la señal de ondas gravitacionales de una de esas simulaciones. Esta es un poquito más larga. Ven la señal inicial cuando los agujeros negros están en órbita. De repente chocan y lo que ven al final de muy alta frecuencia es las señales del agujero negro final perturbado que está tratando de asentarse en una solución estacionaria. Pero esta es una solución completa, ¿sí?, ya numérica. ¿Sí? Las ondas gravitacionales no suenan, no son sonido, pero las frecuencias están en el rango de algunos cientos hasta algunos pocos miles de hertz. Entonces, si la conectan a una bocina, la pueden oír. Entonces, si quieren oírlas, les voy a poner, por ejemplo, dos agujeros negros de 2.5 veces la masa del Sol, como se oyen. A ver si se oye aquí. Voy a poner el fin. Ese es el choque de dos agujeros negros de 2 veces la masa del Sol. Y el de 50 veces la masa del Sol. Ese es como sonarían dos agujeros negros chocando, que tuvieran cada uno de ellos 50 veces la masa del Sol. ¿Okay? Y luego ya me voy muy rápido porque ya voy en hora y cuarto. ¿Cómo las detectamos? Y esto ya no tiene que ver con relatividad numérica, pero me parece que puede ser interesante para ustedes. La primera persona que intentó detectar ondas gravitacionales fue Joseph Weber en los 60s. Construyó este detector que ven ahí, es una barra resonante. La idea es que pasa una onda gravitacional y pone a resonar la barra. La onda gravitacional sería muy débil, es muy difícil medir estas cosas. De hecho, construyó dos, porque como lo que quiero es que esta cosa oscile, vibre. El problema es que vibra si yo estornudo, y vibra si yo camino, y vibra si pasa un camión por la esquina. Y esas vibraciones son muchos órdenes de magnitud más grandes que las que yo espero detectar. Entonces construyó dos y las puso a 1000 kilómetros de distancia para esperar que vibrara un poquito, pero exactamente igual, exactamente al mismo tiempo. Esa idea la seguimos usando hoy en día. Él declaró en el 69 que estaba detectando ondas gravitacionales provenientes del centro de la Vía Láctea. Nadie nunca pudo reproducir sus resultados, a pesar de que muchos grupos lo intentaron a lo largo de los siguientes años.
el consenso actual es que quién sabe qué estaba haciendo Weber, pero tenía un error sistemático seguramente que nunca encontró, porque nadie más pudo reproducir sus simulaciones, incluso con técnicas más sofisticadas, digo, sus observaciones. Entonces, bueno, pero fue la primera persona que lo intentó. Las técnicas modernas no utilizan barras resonantes, utilizan interferómetros, rebotan rayos láser en estos tubos al vacío, y en los extremos del interferómetro están colgados espejos que funcionan como masas libres, y entonces la idea es pasar una onda gravitacional, pone a oscilar los espejos y yo detecto un patrón de interferencia. Pero tienen que ser gigantescos porque las ondas gravitacionales son muy débiles. Entonces aquí ven del lado izquierdo los dos detectores americanos, se llama el proyecto LIGO, tienen 4 kilómetros de longitud los brazos del interferómetro. A la derecha ven el detector italiano, es un poco más chico, tiene 3 kilómetros de longitud. Arriba ven el alemán, que es más chico, este es un prototipo grande, la verdad, es un prototipo y tiene 600 metros de longitud. Y abajo ven uno que apenas está empezando a funcionar este año, es el japonés, es subterráneo, se llama Kagra, y está en una mina, en la mina Kamioka, también tiene 3 kilómetros de longitud, pero es subterráneo y eso lo aísla de vibraciones en la superficie, entonces en ese sentido es un mejor diseño en algún sentido, pero es un poco más chico que el americano, que los americanos. Y en el futuro tal vez se mande uno al espacio, pero este también lo va a saltar. La primera detección de ondas gravitacionales ocurrió el 14 de septiembre de 2015, es muy reciente. Aquí ven la señal de los detectores del lado izquierdo. Los detectores del LIGO Livingston y del LIGO Hanford son los dos detectores americanos, están a 3.000 kilómetros de distancia uno del otro. Y ven que claramente hay mucho ruido, de repente claramente sobre el ruido se ve una señal muy clara, se ven los dos, las pueden empalmar y ven que es la misma señal. Y esta señal sin el ruido es lo que ven aquí a la derecha en rojo, y esto es la señal que viene de la colisión de dos agujeros negros. Entonces, comparando ambas señales y haciendo los ajustes de los parámetros adecuados, uno puede determinar que esta señal que se detectó en el 2015 proviene de la colisión de dos agujeros negros, cada uno de aproximadamente 30 veces la masa del Sol, que ocurrió a una distancia de 400 megaparsecs de nosotros. La distancia se determina a partir de la amplitud de la señal, porque sabemos cuál es o sea, como tenemos las simulaciones numéricas, conocemos cuál es la luminosidad absoluta de este sistema en ondas gravitacionales, o sea, la energía radiada por unidad de tiempo. A nivel absoluto la conocemos a través de las simulaciones numéricas y la comparamos con la luminosidad aparente, es decir, con la amplitud de la señal, y eso me da la distancia de luminosidad, si quieren, que es 400 megaparsecs, y a partir de las frecuencias puedo determinar las masas, y a partir de variaciones en las frecuencias me puedo dar cuenta que las dos masas no eran idénticas, que una era un poco más grande que la otra, porque hay un patrón ahí de una modulación, y con eso puedo determinar las masas. Digo, los errores son grandes, pero se pueden más o menos determinar. Entonces, la primera gran observación. Este fue el motivo de premio Nobel en el 2017 para estas tres personas que les comenté al principio, que fueron básicamente los líderes del proyecto LIGO en sus orígenes, por eso los eligieron a ellos tres. A partir de entonces, me voy más rápido, esta es otra manera de ver la señal, esta es una simulación de esa colisión, esta es una simulación numérica, pero de ese sistema, ya habiendo determinado sus parámetros, pues la gente hizo la simulación para verla, y ven dos agujeros negros en órbita, en verde se ve la señal de ondas gravitacionales extraída con todas estas técnicas que les platiqué, pero ya la ponen sobre la simulación para que la veamos a ojo. Entonces, como ven, esta simulación da muchas órbitas, no sé cuántas, pero son de orden de 10 o más órbitas. Eventualmente los agujeros negros se fusionan, chocan, se fusionan. El agujero negro final manda un último pulso de ondas gravitacionales hasta que se asienta en una solución estacionaria y termina. ¿Okay? Esta también lo voy a ubicar. Esta está viejita, pero a la fecha, estos eran los primeros 5 eventos, pero a la fecha, hace un par de meses salió un artículo con las últimas observaciones y a la fecha se han detectado 90 eventos de colisiones de ondas gravitacionales. Ya están, con los nuevos detectores, están a un nivel en el que están detectando colisiones del orden de una vez a la semana. O una vez cada 2 semanas en el peor de los casos. Esto es algo que está pasando de todos los días, no es algo... O sea, la primera fue apenas hace 7 años, o 6 años y fracción, pero ahora está pasando todos los días. ¿Okay? Con esto se ha detectado una población de agujeros negros que no se conocía. Los agujeros negros se conocían hasta entonces por estudios de binarias de rayos X, tenían masas todos de menos de 20 masas solares. En cambio aquí, con estas nuevas colisiones de agujeros negros, al revés, todos estos agujeros negros tienen masas de varias decenas de masas solares, 30 o 40, incluso recientemente se detectó una colisión en la que los dos agujeros negros
originales tenían masas de cerca de 80 veces la masa solar. El agujero negro resultante pues tenía casi el doble, que también ya me mete en problemas a ciertos modelos teóricos de formación de agujeros negros, porque entra en lo que se conocía como el gap. Hay como una región en la que no deberían formarse agujeros negros según la teoría de evolución estelar, que no deberían formarse agujeros negros con masas mucho mayores de 65 o 70 veces la masa del Sol. Y luego los siguientes tendrían que tener ya cerca de 200 veces la masa del Sol, y en medio no, por ciertos mecanismos astrofísicos que a lo mejor ustedes entienden mejor que yo, pero en esa región no debería haber agujeros negros con esas masas, y resulta que sí hay. Entonces esto ya está una complicación ahí, ¿no? Para los modelos teóricos. La localización en el cielo es muy mala. 2 detectores permiten triangular la señal, pero no muy bien. Entonces verán que podemos decirles que fue por ahí, en una región muy grande del cielo. Con 3 detectores, esto que ven aquí en amarillo, por ejemplo, ya eran 3 detectores, los 2 americanos y el italiano. Con eso la localización en el cielo mejora muchísimo. Pero aún así, esta región en amarillo es varias veces el tamaño de la luna llena, entonces sigue siendo una región muy grande, ¿no? Localizar señales gravitacionales en el cielo es muy difícil, sobre todo porque no hay contraparte óptica, ¿no? Es nada más la pura señal. Hay un caso, posiblemente no sé si hay otro más, pero hay un caso muy espectacular en el que sí hubo contraparte óptica, que fue en el 17. Este es un choque que no fueron 2 agujeros negros, este choque fueron 2 estrellas de neutrones. ¿Cómo sabemos que eran 2 estrellas de neutrones? Pues por 2 motivos. Primero, por las masas. Los 2 objetos tenían un poquito menos de 2 masas solares cada uno. Entonces eso ya es el régimen de las estrellas de neutrones. Pero además hubo una contraparte óptica, y eso no ocurre con agujeros negros. Entonces esto nos queda claro que fue el choque de 2 estrellas de neutrones. Es una observación también muy impresionante. Fueron 2 estrellas de neutrones a una distancia de unos 130 millones de años luz de aquí. Se detectó primero en ondas gravitacionales, pero 2 segundos después se detectó un destello de rayos gamma por el satélite Fermi en la misma región del cielo. Ya con esas 2 observaciones se pudo más o menos avisarle a los telescopios ópticos que buscaran por ahí que había, y entonces detectaron una nova, una kilonova en esa región del cielo, que aquí está en el telescopio espacial Hubble. Y esa yo creo que ha sido quizá la observación más espectacular que ha habido a la fecha, porque ahí se siguió con todos los telescopios y radiotelescopios y telescopios de rayos X y todo lo que se le ocurrió a la gente, y pudieron hacer un análisis muy exhaustivo de esta observación. Pero bueno, me voy a seguir. Ya me lo voy a brincar también, porque ya voy muy lento. Entonces, esta ya les voy a enseñar. Esta es una animación. Esta no es una simulación, ¿ok? No es una simulación numérica. Esta es una animación tipo estudios de Disney, ¿ok? Es nada más una imagen muy bonita de esta kilonova, el choque de 2 estrellas de neutrones. Se las pongo porque es muy espectacular, pero es como de Pixar, ¿ok? Entonces eso es lo que suponemos que fue lo que vimos, ¿no? Cuando chocaron estas 2 estrellas de neutrones, ¿no? Y se vio en rayos X, se vio en ondas de radio, se vio en infrarrojos, se vio en todo lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, bueno, con eso termino porque ya voy muy lento, ya muy tarde. Y bueno, el resumen ahorita no importa, nada más lo que les quería es darles una idea de qué es lo que hacemos en relatividad numérica, cuáles son los sistemas físicos que nos interesan más, que sobre todo hoy en día las colisiones de objetos compactos son los que han sido más interesantes. Hay otras áreas de la relatividad numérica que no tienen nada que ver con objetos compactos, que es estudio de singularidades, incluso se ha aplicado a cosmología, se ha aplicado a fenómenos críticos en colapso gravitacional, pero la aplicación, digamos, que ha tenido un impacto astrofísico más fuerte ha sido la detección de ondas gravitacionales. La relatividad numérica nos predice la señal, y teniendo estos bancos de señales predichas por simulaciones numéricas, podemos comparar con observaciones de los detectores y así poder deducir a partir de ahí los parámetros orbitales, las masas, etcétera, de todos estos sistemas, y con eso podemos empezar a hacer estadísticas de estos sistemas. Por ejemplo, con el sistema de la estrella de neutrones, cuando son agujeros negros es muy difícil localizar dónde fue. Como no hay una contraparte óptica, no sabemos en qué galaxia ocurrió, y como no sabemos en qué galaxia ocurrió, no podemos comparar la señal con, por ejemplo, un corrimiento al rojo que nos permitía medir, por ejemplo, la constante Hubble. Pero en el caso de que sí hay contraparte óptica, como el choque de las 2 estrellas de neutrones, si identificamos la galaxia de origen, podemos medir el corrimiento al rojo en la galaxia, y podemos usar ese corrimiento al rojo y compararlo con la distancia medida por la onda gravitacional, la distancia de luminosidad, y eso nos permite determinar la constante Hubble. Hasta ahorita lo único que se hizo fue en ese caso, y les dio un valor de la constante Hubble de 70 más menos 5,
kilómetros por segundo por megaparsec en las unidades sociales, que cae justo en medio, justo en el centro de la controversia que ha habido en los últimos 10 años sobre el valor de la constante Hubble, porque no sé si ustedes lo han oído, pero hay una controversia. Los grupos que miden la constante Hubble basado en observaciones cosmológicas, sobre todo de la radiación cósmica a fondo, le ponen un valor como de 67 en estas unidades, mientras que los grupos que la miden a partir de lo que llaman la escalera de distancias, midiendo primero distancias a las galaxias cercanas, poco a poco yendo más allá, con estrellas cefeidas y otros tipos de velas estándar, la colocan como en 73. Y entonces hay una controversia porque ambos grupos dicen que su incertidumbre es mucho más chiquita que la diferencia en los resultados. Entonces aquí no sabemos. Y el cálculo con ondas gravitacionales, el único punto que hay ahorita, cayó justo en medio, pero con una incertidumbre suficientemente grande como para abarcar ambos resultados. Entonces esperamos que con más de estas observaciones en el futuro esto puede ayudar a determinar cuál es el valor correcto de la constante Hubble. Pero bueno, ahí le paro. No sé si haya muchas más preguntas y les agradezco mucho que me hayan invitado a dar esta charla. Tenemos una pregunta de Diego. Gracias, Miguel. Oye, es que bueno, antes me tengo que ir, pero antes de eso, parecería que ya todo está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que tú criticarías de las plantillas que usa LIGO para determinar las características de los hoyos negros y con eso... Pues las plantillas ya están muy avanzadas porque ya han tratado con muchos rangos de masas y muchos spins. Digo, lo que no hay, por ejemplo, nadie puede hacer todavía simulaciones buenas con un rango de masas entre los agujeros negros de más de, por ejemplo, 10. O sea, si uno de los agujeros negros es 10 veces más chiquito que el otro, ya la simulación se vuelve muy complicada por las escalas de resolución necesarias y no se ha podido hacer con mayores, entonces sería interesante. Le han puesto spines en diferentes órbitas, pero ahí pero el espacio de parámetros es gigantesco. O sea, cuando empieza a tomar en cuenta masas, spines y excentricidad de la órbita, acabas con un espacio de parámetros de 7, 8 dimensiones y cada una de estas simulaciones te puede tomar varias semanas. Entonces, en realidad, si quieres, para llenar el espacio de parámetros podrías pasarte muchos años más haciendo simulaciones, pero sí, los códigos ya están hechos. Esto es un trabajo, digamos, pues nomás ponlo a correr y variar los parámetros, ¿no? Entonces, esa parte sí está hecha. Yo creo que en ese sentido las plantillas están bien. El problema es que tardan mucho en correr. Entonces, lo que la gente se ha dedicado también a hacer es tratar de interpolar entre las corridas que ya van haciendo, utilizando diferentes técnicas, incluso inteligencia artificial y análisis ¿cómo se dice? Como de patrones, para tratar de hacer la mejor manera de interpolar y que no tengas que volver a hacer una simulación que te toma 6 semanas y que en unos cuantos segundos la computadora te diga, pues estos parámetros van a tener esta señal, ¿no? Y la gente ha trabajado últimamente mucho en eso, ya más que en las simulaciones. Pero esa parte sí ya está muy hecha. Lo que es más interesante y la gente está trabajando ahorita mucho más es justamente en las colisiones de estrellas de neutrones, metiéndole mucha física, metiéndole campos magnéticos, metiéndole transporte de radiación, metiéndole ecuaciones de estado mucho más sofisticadas, que no sean nada más polítropos. Y ahí todavía hay mucho trabajo, la gente está trabajando mucho en eso. Y otras áreas pues son otro tipo de cosas, fenómenos críticos, colapso gravitacional, todavía esas cosas hay muchas preguntas interesantes, estructuras singularidades. Para todo eso se puede utilizar la relatividad numérica, incluso en aplicaciones cosmológicas, ¿no? Okay. Sí, en esas áreas todavía trabajo. Ok, qué bueno. Bueno, Gerardo. Sí, hola, gracias por la charla. Bueno, la energía para producir las ondas gravitacionales creo que es extraída principalmente del momento angular. De la energía orbital, no solo del momento angular, sino de la órbita, de la energía de la órbita, sí. Ok. Bueno, mi pregunta va hacia, suponiendo el caso de la fusión de dos estrellas de neutrones, la densidad, la presión del fluido, contribuye, la energía que se puede extraer de ahí contribuye mucho. Muy poco, muy poco. Las ondas gravitacionales, digo, no me sé el orden de magnitud, pero te puedo asegurar que seguramente varios órdenes de magnitud más bajo. No, las ondas gravitacionales se emiten por el movimiento en bloque de todo el objeto
a altas velocidades. O sea, es realmente una cosa que viene de todo el campo gravitacional. Entonces, la estructura interna de las estrellas de neutrones va a tener un efecto muy mínimo. Puede tener un efecto en la forma de la onda gravitacional, en el patrón de onda, al mero final, cuando ya se están fusionando, ahí podría haber efectos sutiles de la estructura interna de las ondas gravitacionales, de la estrella de neutrones. Sí, se está estudiando, porque la gente quisiera tratar de usar ese pedacito final para tratar de entender más bien la estructura interna. Pero en la señal completa, el efecto de la estructura de la estrella de neutrones prácticamente no pinta para nada, porque viene de movimientos de masas grandes la onda gravitacional, ¿no? Entonces realmente sí está dominada simplemente por el centro de masa y cuál es del tamaño del objeto y ya, pero no mucho su estructura, ¿no? Ok, gracias. Enrique. Gracias. Pues yo sigo dándote lata bueno, hacen Sí. estas aproximaciones cuando las quitas entonces, bueno, usas la métrica armónica para simular las ondas que producen, pero ¿qué pasa si te vas ahora a campo fuerte? Digamos, tienes estos dos agujeros negros, van a chocar y tienes una estrella cercana. ¿Qué tan fuerte van a ser las fuerzas de corte o la cizalla o cosas de ese estilo con un objeto que ande por ahí? ¿Podrías perder masa de ese objeto, tener algunos fuegos artificiales por este evento? Sí, claro, o sea, no estamos haciendo ninguna aproximación, o sea, la única aproximación es en diferencias finitas. Estas son soluciones de las ecuaciones de Einstein completas, no hay aproximación de campo débil. La aproximación de campo débil se hace a nivel analítico para poder decir qué cosa es una onda gravitacional, y a la hora de extraer la señal de ondas gravitacionales de la simulación completa, pues sí haces ahí ciertas proyecciones y demás, pero no hay aproximación de campo débil. Entonces está todo ahí, todo el efecto de fuerzas de marea está todo ahí. Si tú pones ahí un objeto astrofísico, esto se va a poner, lo va a despedazar. La gente, de hecho, ha hecho simulaciones de colisiones de estrellas de neutrones con agujeros negros. O sea, en lugar de que sean dos estrellas, es una estrella y un agujero negro. Y esas simulaciones se han hecho y se siguen haciendo. O la gente también recientemente está poniendo sus dos agujeros negros, pero les pone discos de acreción alrededor del agujero negro, y entonces está viendo cuál es la interacción cuando chocan, qué le pasa a estos discos de acreción, y tratando de predecir cuál sería la señal electromagnética que verías a partir del choque de estos agujeros negros con signos de acreción. Esa parte es más complicada, porque ahí requieres no solo de la hidrodinámica, sino del transporte de radiación, y etcétera. Se vuelven códigos mucho más complicados por la hidrodinámica, pero la parte de la geometría está toda ahí. No hay ninguna aproximación. Entonces, sí, en principio lo puedes poner. Tú puedes poner una estrella ahí, y se ha hecho una estrella contra un agujero negro, y en principio está todo ahí. Están todas las fuerzas. La estrella, pues antes de chocar la estrella, pues se despedaza por las fuerzas de marea, y eso es lo que observas, ¿no?, en la simulación. Sí, quizás lo dije un poquito chueco. Sí me queda claro que hay las de estrella neutrones contra agujero negro, pero aquí sería tener la fusión de dos agujeros negros y Sí. tener en una órbita un poquito más alejada una tercera estrella, pero ahora sí con no necesariamente neutrones, sino con un tamaño suficiente para que fuerzas de corte o algo así Sí. metan ruido. No creo que eso se haya hecho. Suena complicado por las escalas involucradas. O sea, los agujeros negros con masas solares tienen escalas de unos pocos kilómetros, y si junto le pones una estrella de secuencia principal que tiene escalas de millones de kilómetros, esto ya no hay manera de ponerlo en tu malla numérica. Entonces, las escalas son tan distintas que no lo vas a poder meter en la misma simulación fácilmente. Por eso la gente sí mete estrellas de neutrones que tiene escalas de 20 kilómetros, y entonces todavía ahí puedes, pero una estrella mucho más grande yo creo que va a estar muy complicado por las escalas involucradas. Necesitarías una malla gigantesca con resoluciones muy altas aquí, muy bajas allá. Entonces, hasta donde sé, nadie lo ha intentado. Sí se ve complicado, no imposible, pero sí habría que adaptar. De hecho, creo que más bien lo que habría que hacer es tomar ya la señal que tienes de una de estas simulaciones y pasarla, pero ahora sí con una amplitud mucho más grande cerca de una estrella, ¿no? Sí, supongo que eso se Mesa podría o algo. hacer. Sí, eso sí, no, que yo sepa no se ha hecho, pero sí, no se ve descabellado. Sí. Ok, gracias. De nada. Fabio. Sí, relacionado con la pregunta que te hizo Gerardo, entonces para entender esto, ¿no? Si tú tienes, imagínate que tienes una estrella masiva con el tamaño del Sol y que es acelerada, entonces eso emite ondas gravitacionales, ¿no? Y la energía disponible es la energía, pues, Sí. la energía de reposo que tienes en la estrella. Sí.
Ahora imagínate que en lugar que tener la estrella hecha de protones y electrones, la tuvieras hecha, por ejemplo, con campos magnéticos, fotones, etcétera, ¿no? Entonces, la masa sería mucho más pequeña, pero la energía sería, tal vez no sería 10 a la 54, sería 10 a la 51. En ese caso tendrías entonces una onda gravitacional con una intensidad 10 a la 3 veces menor. Digo, lo que cuenta es la energía independientemente de la forma en que se manifiesta, no tanto la masa, ¿no? Si entiendo correctamente. No, importa qué tan rápido está variando el momento cuadrupolar. Entonces te importa muy bien que no solo la energía total, sino las velocidades y las magnitudes de las aceleraciones que estén ocurriendo en ese sistema. O sea, dos agujeros negros de masas solares en órbita están muy cerca, se están moviendo muy rápido, y en cambio dos estrellas normales de masas solares están muy lejos, se están moviendo muy lento y no producen casi nada. Entonces importa más bien qué tan rápido está variando el momento cuadrupolar. Entonces necesitas, lo que va a producir muchas ondas gravitacionales son objetos muy compactos con aceleraciones muy altas, moviéndose muy rápido uno respecto al otro, ¿no? Si tienes, por ejemplo, jets relativistas que se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz y pueden acelerarse rápidamente, tienen una energía de 10 a la 51 ergs, digamos, un milésimo de la energía de neutrones, ¿no? De la energía de reposo de una estrella de neutrones. Podrías tener una onda gravitacional con una señal que sea 1000 veces más pequeña, ¿no? Me imagino. Sí, supongo que sí, pero un jet no creo que un jet produjera muchas, es muy simétrico, ¿no? Necesitas como grandes asimetrías para producir ondas gravitacionales con una amplitud razonable. Por lo mismo que es un efecto cuadrupolar. Entonces, si tienes una cosa que es muy simétrica, difícilmente produce una señal. O sea, en axisimetría sí hay ondas gravitacionales, pero tienes que tener algo muy dinámico, dos cosas que chocan de frente. No, un jet dudo que produzca ondas gravitacionales intensas. Lo que veíamos con Gerardo era que, por ejemplo, hay papers donde empiezan a discutir la señal producida por supernovas. Y claro, sería para observar con LISA, ¿no? Porque claro, sí, una supernova, sí puedes hacer la simulación y puedes hacer la simulación de la supernova, pero ahí tendrías que una de dos, otra vez las escalas, ¿no? Si tú empiezas en una estrella, secuencia principal es muy grande y acabas en un agujero negro es muy chico, entonces o la haces newtoniana y usas las aproximaciones para calcular la señal de ondas gravitacionales, por ejemplo la fórmula del cuadrupolo, porque si la haces en relatividad general en una estrella secuencia principal, híjole, yo creo que es como tratar de matar mosquitos a cañonazos y va a ser muy complicado por las escalas involucradas. Me imagino que ahí lo más fácil sería eso, hacer la simulación newtoniana en gravedad newtoniana y utilizar la fórmula del cuadrupolo de Einstein para calcular cuál sería la señal de ondas gravitacionales que podrías esperar. Pero sí, en principio se debe poder hacer. Y digo, sí, las supernovas seguramente sí emiten ondas gravitacionales, pero mucho menos que el choque de estrellas. Entonces, la señal tendrían que ocurrir seguramente en nuestra galaxia para que tuviéramos alguna oportunidad de detectarlas y a lo mejor ni siquiera muy lejos en la galaxia. entonces, Y no sé si sería para LISA eso, porque LISA lo que tiene no es que sea más sensible. LISA lo que es sensible a frecuencias bajas. Todo el chiste de LISA es que va a ser muy sensible a frecuencias muy bajas. Los detectores en tierra tienen una ventana de frecuencias que te permite detectar cosas en frecuencias altas tal vez hasta 2-3 mil Hz y en frecuencias bajas no mucho menos de 100 Hz debido al ruido sísmico de la Tierra, está temblando todo el tiempo. Entonces, mucho menos de 100 Hz difícil que detectes y hasta como 3000 Hz. En cambio, LISA, al revés, LISA va a tener una ventana de frecuencia que va desde abajo de 100 Hz hasta probablemente una decena o incluso a lo mejor con suerte una centena de Hz. Entonces ahí puedes detectar cosas que ocurren con frecuencias muy bajas, no tanto con amplitudes muy débiles, sino con frecuencias muy bajas, ¿no? De hecho, creo que lo que hay en sentido de colapsos gravitacionales más bien tiene que ver con deformaciones que le puedas meter a la estrella de neutrones. Claro, la amplitud es mucho más pequeña que en una colisión, entonces va a tener que ser algo o galáctico o muy cercano a nuestra galaxia, y si tienes deformaciones ya sea por campo magnético, por rotación o algo que pueda romper esta simetría, te puede dar exacto, señales, ¿no? Si la estrella de neutrones no es completamente antisimétrica, si tiene campos que rompen la simetría o si tiene una pequeña montaña de algunos cuantos centímetros de altura en la superficie, eso produciría señales de ondas gravitacionales que podrían detectarse si la estrella de neutrones no está muy lejos, tiene que ser galáctica seguro. Sí.